17:14 de Mateo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Respondió Jesús. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Siéntese, hermano, dando la gloria al Señor. La campaña ha venido trayendo un lema que dice: el Evangelio en los tiempos de Jesús. Nuestra pregunta es: ¿los tiempos de Jesús fueron mejores que los tiempos que estamos viviendo? ¿Tendríamos entonces la misma gente? ¿Habrían las mismas circunstancias? ¿Habría una cultura más desarrollada? ¿Había un avance de ciencia y de tecnología? Hay una cantidad de cosas que marcan la diferencia. Y vamos a entrarnos aquí en esto. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo. Vamos a hacer énfasis aquí en esto del gentío. ¿Le ha tocado a usted en este tiempo superar una necesidad en medio de tumultos? Cuando usted tiene que hacer cola para todo. Cuando hay que hacer cola para todo por el gentío. Y tienen que hacer cola porque todos quieren que se atiendan en el mismo momento. Entonces hacen orden haciendo cola. Y la Biblia nos dice aquí que el gentío era mucho. ¿Quiénes componen ese gentío? Yo lo estoy invitando a usted a tener fe en esta noche de un verdadero encuentro con el Señor Jesús. Mire, usted está entre el gentío. Ese gentío tiene hechiceros, murmuradores, negociantes. Ese gentío tiene gente que odia el Evangelio, gente que lo ama, gente que lo quiere. Ese gentío tiene gente que está allí a la expectativa
Mientras usted va predicando el evangelio por acá, hay otro diciéndole: no crea en esos negociantes, no crea en esos mentirosos, no crea en esos engañadores, no crea en esos falsos profetas. Ese gentío que lo está rodeando a usted en esta noche es el que usted tiene que superar ahora. Yo quiero mostrarle a Jesús. Y la Biblia nos declara la fe de este hombre que se salió del gentío y se postró a los pies de Jesús. Se salió del gentío. Usted tiene que salirse de ese gentío donde está el hechicero, el brujo, el adivino, el murmurador, el blasfemo, el que está impidiendo que usted conozca a Jesús. Es mucha la gente que interviene cuando usted quiere hacer algo bueno, cuando quiere tomar una decisión como esta de encontrarse con el Señor Jesús. Allí encuentra usted toda clase de persona que lo desanima. Nosotros podemos estar doctrinando, estar enseñando, pero al salir del culto usted encuentra una cantidad de personas que le quitan la palabra y siembran sus amarguras. Yo quiero invitarle en el nombre de Jesús a que por la fe se acerque al Señor Jesús. El libro de los Hechos, capítulo 4, del 23 al 31, no les voy a invitar a leer, pero tomen nota. Los apóstoles, habiendo salido de en medio de unas reuniones donde los tenían ya para matarlos, los echaron fuera. Y dice que ellos, saliendo hacia la multitud, animaron los hermanos, invitándolos a creer, a tener confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra, animando a los hermanos a creer y a tener confianza que este Jesús que predicamos es el autor de la vida, es el dueño de todas las cosas, el que crucificó la muerte, el que mató la muerte. Y dice que cuando ellos terminaron de orar, el Espíritu Santo cayó, descendía sobre ellos, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta predicación es para los que quieren ser salvos. No venga en busca de soluciones para vivir bien, porque a veces, hastiados de la vida que llevamos, se dice: yo quiero vivir una vida mejor, o yo quiero cambiar, yo quiero regenerarme, yo quiero hacer muchas cosas. Cuando Jesús se encontró con un gentío en el capítulo 5 de Mateo, me llama la atención esto, cómo el Señor comenzó a seleccionar todos los que tenían estas clases de problemas. Capítulo 5 de Mateo. También encontró, viendo una gran multitud, y allí habían toda clase de personas necesitadas, el Señor comenzó a enseñarles de esta manera, abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa era la gente que el Señor miraba
había una gran multitud, pero el Señor Jesús comenzó a mirar cuál era la necesidad que había en ellos. Y se dirigió a ellos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Allí iba gente que lloraba por pobreza, por necesidad, por presión, por violencia. Y los vio el Señor Jesús que lloraban, pero les decía: aquí hay consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Habían despojados, también en ese tiempo había desplazamiento. Los terratenientes desalojaban a la gente y dejaban las viudas, los huérfanos en la pobreza, en la miseria, amenazados de muerte, tenían que irse. Pero cuando Jesús, oyen hablar de Jesús, esta gente, el Señor los consuela diciendo: ustedes no se pongan a pensar ni se preocupen por eso, porque para ustedes hay una gran herencia. Luego también hablaba a otros diciéndoles: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entre la multitud había gente angustiada porque no había justicia, había injusticia, había presión, había allí toda clase de maltrato. Nadie era escuchado, nadie era oído. Pero al ver el Señor Jesús, al ver que ellos estaban sedientos de justicia, dice: estos serán saciados. El Señor Jesús les estaba dando lo que Él tenía. El Señor Jesús les estaba entregando lo que podían encontrar en Él. Se acercaban también allí: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y luego: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, estos que menciona aquí el Señor estaban entre el gentío, entre la multitud, y el Señor se presentaba a ellos como la solución a la necesidad. Hay una cosa que estoy mirando, y es que el Señor Jesús hablaba de una manera que a la gente le gustaba oírlo. Le gustaba oírlo. Ahí en el capítulo 7, verso 27, Mateo 7, 27, descendió, dice 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran hombres de ciencia, hombres de sabiduría, especializados en hablar bonito, convencían, persuadían, llevaban la gente a sujetarse a ellos, vestían de blanco y hablaban como piadosos, hablaban como con una santidad que impregnaba a la gente. Pero la gente estaba hastiado de las mentiras de ellos, del disfraz que tenían. Ellos estaban hastiados y miraron las palabras de Jesús y calificaron diciendo: nadie nos ha hablado como este, porque tiene una autoridad única. Tiene autoridad. Hermano,
el creerle al Señor, porque la gente piensa que creer que Dios existe, que Dios puede hacer muchas cosas, que Dios es poderoso, que Dios es el creador de todas las cosas. Eso es una cosa. Pero mire, creerle al Señor lo compromete. Creerle al Señor lo compromete. Porque cuando yo creo en el Señor, estoy dispuesto a despojarme de todos mis hábitos, de todas mis costumbres, de todos mis vicios, de todos mis pecados, de todas mis maldades. Cuando yo le he creído al Señor, Él me exige que ande conforme a la palabra de Dios. Por eso usted no ha podido entender, y posiblemente lleve mucho tiempo asistiendo a cultos y no ha podido entender, ni ha podido llegar hasta donde está Jesús, porque usted está entre el gentío, que no lo dejan, ni entran ni lo dejan entrar. Para mí este hombre que se arrodilló tuvo que saltar de entre la multitud para arrodillarse donde estaba Jesús. Tuvo que abandonar el gentío. Ese gentío que lo rodea a usted, que no lo deja ver a Jesús. Este hombre expone una de las necesidades que él tenía. Necesito que mi hijo sea liberado. Era lunático. Por ahora él sabía que era lunático. El lunático venía de una creencia demoníaca. Son creencias en los planetas, en los astros, todo eso que la gente está creyendo ahora, y por medio de eso consultan a espíritus, a demonios, y consultan a toda clase de cosas. Y el muchacho venía de esa situación, pero cuando él se presenta al Señor Jesús, inmediatamente coloca delante del Señor, cuestiona a los discípulos. Los discípulos eran los evangelistas, eran los predicadores, eran la gente que hacía señales, que hacía milagros en el nombre de Jesús y llevaba a la gente. Y este hombre se había encontrado con los discípulos y creía que los discípulos podían solucionar el problema, pero no conocía a Jesús. Miren, hermanos, la gente se está encontrando con los predicadores, con los que enseñan, con los que anuncian, con los que hablan. Pero lo importante para todos nosotros es creer en la autoridad que tiene el Señor Jesús. Lo he llevado a tus discípulos y no lo han podido sanar. Y los discípulos se sintieron cuestionados. Dijeron: bueno, ¿y qué sucede? ¿Será algo de parte de nosotros o qué será lo que pasa aquí? Ya nos acusó delante del Señor. Y la respuesta del Señor fue generación incrédula y perversa. Aparte que eran incrédulos, eran perversos, porque ellos querían que hubieran soluciones sin que los comprometiera.
Si hay algo que al Señor le llama la atención en cualquier persona, es que la persona se comprometa. Todos queremos recibir beneficios, pero que no haya compromiso. No. Este Jesús me está enseñando, el Jesús que predicó el Evangelio, me está enseñando de que yo debo, al creer en Él, separarme de una vida pecaminosa y mundana. Porque al mismo tiempo que eran incrédulos, eran perversos. Entonces querían que Jesús hiciera la obra, pero sin compromiso. No, que no me diga que me tengo que apartar de la fornicación, o que me tengo que apartar del adulterio, que tengo que dejar de ser borracho, que tengo que dejar mis negocios, que tengo que dejar mis compromisos. Yo acepto que Jesús es mi Salvador, pero que no me comprometa. Yo quiero seguir a Jesús así como estoy. Y el Señor les estaba diciendo: perversos. No solamente son incrédulos, sino que son perversos. El compromiso con el Señor, cuando nosotros creemos en Él, y los que están aquí que han creído en el Señor han tenido que renunciar inmediatamente a sus creencias, a su vida de pecado, a su vida de maldad, y han querido ser libres, arrepentidos y convertidos al Señor. Salte de entre la gente, hermano, salte, sálgase de entre de la gente. Sálgase de las multitudes y salte a los pies de Jesús para convertirse al Señor. Cuando usted toma esa decisión, Dios va a obrar. El Señor va a obrar. El Jesús que predicó en aquel tiempo es el que tenemos aquí hoy. Y está vivo entre nosotros. Él resucitó y está vivo y está delante de nosotros. Hoy creemos que todo lo que necesitamos lo encontramos al pie de Él, a los pies de Él, y que está presente para actuar, para obrar, para respaldar esta palabra que estamos predicando en el día de hoy. Alabanzas al nombre del Señor. Tráigame en el muchacho acá. Y enseguida el hombre salta con su muchacho. Aquí está. Y el Señor Jesús reprendió al demonio lunático que había allí. Y salió. Y lo dejó libre. Y el muchacho fue sano. No todas las enfermedades son enfermedades naturales. Hay enfermedades que son demonios, espíritus que se han tomado los cuerpos de las personas. Y por eso a veces va donde el médico y el médico no puede decir qué es lo que usted tiene. Y le manda agüitas y le manda que se prive de comer de todo y tome agua para que se sostenga. Porque el médico no sabe qué es lo que hay ahí. Hay enfermedades que son espíritus posesionados en las personas. Por eso cuando vamos a orar por un enfermo, debemos saber qué clase de enfermedad hay ahí. ¿Qué clase de enfermedad? Pero el Señor no te está preguntando qué enfermedad tienes. El Señor Jesús sabe de qué estás enfermo. Pero hay enfermedades que son resultado del pecado. Mira, hermanos, hay enfermedades que son resultado del pecado. Ahí en San Marcos, el capítulo 2, aquí encontramos
unos hombres que tenían fe, unos hombres que tenían fe en lo que el Señor podía hacer en ellos. Y dicen que eran 4 hombres que llevaban a un paralítico. ¿Quién llevaba fe? ¿Los 4 o el paralítico? ¿Quiénes llevaban fe en lo que el Señor Jesús podía hacer? Eran 4. ¿Y qué hicieron? Lo mismo, encontraron un gentío, una multitud de gente que estaba agolpada, en la puerta. La casa estaba llena de gente y la puerta estaba también cerrada con mucha gente. Y los que llevaban el paralítico dijeron: ¿y qué hacemos? Estos ni entran ni dejan entrar. Lleve su mente a la gente que lo está rodeando a usted hoy, que le está impidiendo entrar hasta donde está el Señor Jesús. Y lo llevaron. Y ellos dijeron: ahí no podemos entrar. La mejor idea y lo que se nos viene ahorita a la cabeza es que quitemos ese techo. Parece que la casa daba de pronto contra un barranco y le fue fácil descubrir el techo y descolgar al paralítico hasta donde estaba Jesús. No fue obstáculo, no fue problema. Tuvieron que saltar por encima del gentío. Y eso es lo que el Señor quiere en esta noche, decirle a usted, de que salte por encima del gentío. Hay gente que te está impidiendo conocer al Señor Jesús. Y cuando descolgaron el enfermo, el chacho allá, el Señor Jesús admiró la fe que tenían ellos. Reprende a la enfermedad, reprende al demonio que lo tenía atormentado por muchos años, y ese hombre se levanta, toma su lecho y sigue caminando. Pero la Biblia dice que más adelante se lo encuentra el Señor en el templo y le dice: mira, ¿has sido sanado? Sí, Señor, he sido sanado. Dice: vete y no peques más, no sea que te sobrevenga alguna cosa peor. Por eso es que la gente quiere recibir el favor de Dios, pero no quiere comprometerse. Y el Señor Jesús sí nos exige que cuando nos entreguemos al Señor, nos apartemos del pecado. Y eso es lo que usted no quiere hacer. Tengo una mujer que vivo con ella hace 20 años, tengo hijos en ella y no soy casado con ella porque fui casado y dejé la mujer que tenía casado y me junté a otra y ahora tengo hijos en ella. ¿Cómo la dejo? ¿Cómo la dejo? Pero el Señor le dice: no peques más. Hay mucha gente que el Señor ha sanado y pueden estar aquí en esta noche, gente que el Señor ha sanado, pero no ha querido comprometerse con el Señor. No ha querido comprometerse, no quiere bautizarse, no quiere convertirse. Porque usted quiere algo que le permita seguir pecando. Y el Señor te exige que si has recibido un favor de Dios, te apartes del pecado. Al Señor. Una mujer que estaba enferma. La Biblia me habla de una mujer
que tocó el manto del Señor Jesús en San Marcos capítulo 5, verso 25 al 34. Son pasajes que tomen nota de ellos. La Biblia dice, comienza diciendo que la enfermedad que ella tenía la había atormentado por 12 años y había gastado todo lo que tenía en los mejores médicos. ¿No le ha pasado algo aquí parecido a alguien que ya ha gastado lo que tiene en los mejores médicos y no han podido dar con la enfermedad? La cosa que esta mujer ya podía haberlo gastado todo buscando médicos y ninguno lo había podido sanar. Pero cuando oyó que el Señor Jesús sanaba, salvaba y perdonaba pecados, ella entendió y dijo: yo necesito ser salva. Ella no dijo necesito ser sana, ella dijo yo necesito ser salva. Y si yo puedo llegar hasta el lugar donde está el Señor Jesús, rompiendo allí la multitud que había de gente, perturbando y estorbando, ella como pudo se acercó y dijo: con solo que toque su bordo, el bordo de su manto, yo voy a ser salva. Voy a ser salva. Y ella salió apretándose entre la gente. Y dice que cuando la tocó, de Jesús salió virtud. Y él dijo: ¿quién me tocó? Alguien me ha tocado. Los discípulos le dijeron: Señor, pero estás en medio de la gente, te aprietan y te mueven. Dijo: no, Señor, alguien me tocó que tenía fe y confianza, porque yo sentí que de mí salió virtud. Usted no sabe lo que es acercarse al Señor, lo que Él hace por usted, lo que Él siente por usted, lo que Él deja por usted. Él siente cuando usted se acerca a Él con fe. Y la mujer toca el manto. Y el Señor comenzó a buscar a ver quién fue el que me tocó. ¿Quién me tocó? Alguien me tocó y me tocó con mucha fe. Señor, pero te aprieta la gente. ¿Cómo dice que quién te tocó? No, Señor, yo conozco y sé que alguien se acercó y me tocó con mucha fe. Hasta que encuentra la mujer se atemorizó y tuvo miedo. Señor, yo fui el que te toqué. Yo fui el que te toqué y he sido salva. El Señor perdonó su culpa, perdonó su pecado y sanó su enfermedad y la declaró salva. Alabanzas al nombre del Señor. Yo quiero decirte, mira, tienes que salir de entre la gente y llegar hasta donde está Jesús. Pero ¿a cuál Jesús? Este que murió y resucitó y que está vivo entre nosotros hoy. Está vivo entre nosotros hoy. Alabado, glorificado su nombre. Había una mujer cananea. Jesús había dicho a sus discípulos: vayan, predique a la casa de Israel, a los judíos, no vayan por caminos de gentiles. ¿Sabe qué significaba eso? Los gentiles estaban aparte. Pero se encuentra una mujer cananea de los gentiles y le dice: Señor, ten misericordia de mi hija, que está atormentada. Ella quería que su hija fuera sana
Pero los discípulos le decían: no hemos sido enviados sino a predicar a la casa de Israel, y no es lícito darle a usted nada, ni hacer nada por usted. Hasta que los discípulos le dicen al Señor: ¿por qué no la despide que se vaya? Porque si no hay nada para ella, quiere decir que nada podemos hacer. Entonces el Señor Jesús mira a la mujer dentro del gentío. Dentro del gentío. No es lícito echarle el pan de los hijos a los perrillos. Si a usted le dijeran eso esta noche, no volvería a culto. Si a usted le dijeran así esta noche, no volvería a los cultos. Allá me trataron como perro. Pero el Señor Jesús le dijo: no es lícito echarle el pan de los hijos a los perrillos. Pero ella dijo: Señor, pero los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ella estaba dispuesta a eso. La Biblia dice que al ver Jesús la fe de ella, inmediatamente sanó a su hija, la liberó. Saltar donde está Jesús, salir de entre la gente que lo rodea, y le han sembrado dudas, incredulidad. Usted está aquí, pero en su cabeza hay una cantidad de mensajes que lo rodean, y es la gente que lo rodea. Pero usted tiene que salirse de entre la gente para encontrar ese contacto con el Señor Jesús. La obra está hecha. La obra está hecha. ¿Cuál fue la fe de la mujer cananea? ¿Qué había o qué hubo en la mujer? Hubo persistencia y perseverancia. En eso consistió la fe de ella. Ser persistente. No, váyase. No, pero es que yo puedo quedarme aquí. Y yo no me voy de aquí hasta que el Señor Jesús no me resuelva esto. Eso fue lo que ella decía. Y había perseverancia. Porque ella insistía detrás de los discípulos y ellos decían: váyase. Y dijo: no, yo no me voy hasta que el Señor no me escuche. Es lo que usted tiene que decir esta noche: no me voy de aquí hasta que el Señor no resuelva mi problema. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, en la mujer tocó el sonido. Aló. Se calentó. Aló. La mujer que tocó el manto de Jesús, ¿cuál fue la fe de ella? En que el Señor Jesús no solamente la podía sanar, sino que la podía salvar. Y que para poderla salvar tenía que perdonar sus pecados. Esa fue la fe de ella. Y yo quiero decirle, hermano, si usted quiere, o amigo, si usted quiere resolver sus asuntos en esta noche, véngase renunciando a su vida de pecado. Y si usted viene creyendo en el Señor va a resolver su situación, pero usted tiene que renunciar a su vida de pecado. Y en eso conocerá que usted sí ha creído en Él. En eso sabrá el Señor de que sí ha creído en Él. La condición del paralítico fue decirle el Señor: vea, ha sido sanado, váyase, pero no siga pecando, para que no le venga alguna cosa peor.
De manera que sí hay condiciones. El Señor no va sanando a cualquiera. Él va sanando a los que creen. Y yo quiero decirle que usted recibirá el beneficio del Señor si ha creído. Si ha creído. Si ha creído. Va a renunciar a su vida de pecado y va a convertir su vida al Señor. Y no solamente espera ser sano, sino ser salvo. Y no solamente el Señor lo va a salvar, sino que lo va a sanar. En el nombre de Jesús hay poder. Yo le estoy presentando al Jesús que está vivo entre nosotros. Le estoy presentando a Jesús, el que está vivo entre nosotros. Al paralítico le digo: Señor, tus pecados te son perdonados. Y los judíos dijeron: ¿y cómo puede este perdonar pecados si el único que perdona pecados es Dios? Pero el Señor les mostró de que Él era Dios, porque podía perdonar pecados. Y el resultado de haber sido perdonado fue haber sido sanado. Haber sido sanado. ¿Qué quiere recibir del Señor en esta noche? Salta de entre la multitud y venga a los pies de Jesús. Le invito a que salte de entre la gente, salga de la gente y venga a Jesús. Alguien en esta noche desea ser libre. Alguien en esta noche desea ser libre. Vamos a invocar a Jesús. Venga Jesús. Los discípulos no pudieron sanar, pero cuando la persona con Jesús fue sanado.